Romanos capítulo 10. Quiero que lo tenga ahí. Hoy quiero tocar un tema fascinante, un tema alentador, un tema lleno de vida por la liberación que produce en gran manera en la vida de aquellos que lo entendemos. Quiero hablarle acerca de Cristo, que es el fin de la ley, de la Torá. Porque hoy más que nunca sabemos nosotros que hay mucha confusión con respecto a eso. Hay muchos que no entienden, no comprenden lo que realmente es el nuevo pacto. Y eso ha traído mucha confusión. Y lo más tremendo es que podemos hasta estar blasfemando contra el Hijo. ¿Por qué? Porque estamos como volviendo atrás, ¿verdad? Y es un enorme problema porque es como que queremos nosotros volver a crucificar a Cristo. Y eso no se puede. También este tema está dirigido a todo aquel que ignora todo lo que implica estar bajo la Torá. Todo lo que implica estar bajo la ley es terrible. El fin es para que el Espíritu Santo los ilumine, para que no vivan bajo maldición por no cumplir toda la Torá. O sea, aquel que quiere vivir bajo la Torá, bajo la ley, si no cumple un punto de ella, vive bajo maldición, vive maldito toda su vida. Y por eso es que no puede alcanzar el paraíso de Dios. ¿Qué es la Torá? La Torá viene del hebreo Torah, T-O-R-A-H, que casi se dice lo mismo, y define los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, o lo que conocemos como Pentateuco, ¿verdad? Estos libros fueron escritos por Moisés, inspirados divinamente. Es decir, Dios mismo con su dedo escribió los mandamientos que le dio a Moisés. También la palabra Torá viene de orá, O-R-A-A, ¿verdad? Que significa, hermano, enseñanza, instrucción. Eso es lo que significa la Torá, enseñanza, instrucción, ley. Lo tenaz es que vive maldito todo aquel que quiera vivir por ella si no la cumple a su totalidad. Si no la cumple a su totalidad, esta persona vive maldito toda su vida en la tierra. Porque la ley demanda que se debe de ser así. Hoy vamos a ver un montón de pasajes para que usted pueda pesarlo. Lo alentador es que la Biblia dice que Cristo es el fin de la Torá. Es el fin de la ley. ¿Por qué? Porque nadie pudo y puede cumplir toda la ley. Solo Cristo la cumplió. Él mismo lo hizo porque él sabía que el hombre jamás podía ser justificado por las obras de la ley. Y Romanos 10, versículo 4, es muy claro cuando dice así. Quiero que vayamos entrando en materia con respecto a los versículos porque es muy importante que usted los tenga plasmados ahí en su corazón. Capítulo 10 de Romanos, versículo 4, es contundente porque dice así: porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¿Oyó? Si tú no puedes entender esto, es porque no tienes un pleno conocimiento de lo que implica la Torá y la justicia de Dios. Si tú no entiendes que Cristo es el fin de la ley, realmente ignoras lo que implica estar bajo la ley. Por eso les dijo Pablo a los israelitas en ese mismo capítulo del versículo 1 al 3. Hermanos, el deseo de mi corazón, escuche muy bien, y mi oración a Dios por ellos, para Israel, es para su salvación, oiga. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Porque tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. ¿Oyó? ¿Oyó eso? Pues
desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetaron, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Oyó eso? ¿Entendió? Esto era Pablo antes de conocer la gracia. Tenía celo y mataba por la ley, estableciendo su propia justicia, pero no se sujetaba. Porque la ley decía no matarás y ellos se mandaban a matar. La justicia de Dios, hermano, es aquella que viene por medio de Jesucristo a nuestra vida, como para que nosotros seamos santos. Entonces repite ahí, por eso dice, porque Cristo es el fin, versículo 4, 10:4 de Romanos. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¿Oyó? Lo triste es que tú no puedes reconocer a Jesucristo y ser salvo de la maldición de la ley si no tienes la información correcta. Al no tener la información correcta, es decir, que Dios se mueve a través de pactos, porque lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios es un Dios de pactos. Pacta con sus seres. Él pacta, no usted con él. Él pacta contigo. Por eso vemos los pactos de allá, de atrás, como de Noé, de Abraham, de Jacob, de David. ¿Me entiende? Hay pactos que Dios pone y en cada pacto Dios trata con cada uno de ellos conforme a lo que le dicta ese pacto. Recuerde, nosotros estamos en la gracia, en un nuevo pacto, no en la ley, antiguo pacto. Por lo tanto, ¿cómo vamos a querer mezclar los pactos si Dios tiene un trato diferente? Y si nosotros queremos hacer otro pacto, estamos menospreciando el pacto de Cristo, el nuevo pacto. Juan capítulo 1, versículo 17, dice así. Juan 1, 17. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Oiga, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Oyó? ¿Entiende usted? Si usted mira ahí, esto implica que hay una diferencia entre la ley, antiguo pacto Torá, y la gracia, el pacto en el cual vivimos hoy nosotros por Cristo. La ley fue dada por Moisés. La gracia fue hecha realidad por medio de Jesucristo. Lo triste es que los que quieren vivir y justificarse por la Torá están muy apartados de la verdad, pero súper apartados, porque estamos viviendo en otra dispensación con mejores promesas. Porque ahora nosotros vamos escondidos en Cristo, porque si no fuéramos escondidos en Cristo, nos cae todo el peso de la ley, por lo tanto somos transgresores. Usted ahora no es transgresor porque la sangre de Cristo nos cubre. Ya a ver qué tremendo es esto. Ahora, si usted dice que hay que volver a la senda antigua y guardar la Torá, la ley, hay algunas cosas que usted debe de hacer y practicar para que pueda calificar en la ley. Si usted no hace esas cosas que dice la Biblia que debe de hacer, porque la ley es buena, la ley es perfecta, y el que quiera vivir por ella, dice la Biblia, tiene vida. Lamentablemente nadie puede hacerlo. Pero póngase que usted quiere vivir bajo la ley y se le mete la terquedad, como muchos están tercos, que quiere seguir en la ley metido. Bueno, primero, si quiere vivir usted por la ley, usted tiene que guardar la ley desde el principio hasta el final. Si quiere guardar la ley, debe de circuncidarte y guardarla toda. O sea, es lo primero que tiene que hacer es circuncidarse y empezar a guardar toda la ley. Gálatas 5:3, miren lo que dice. Vamos a ir entrando más en materia todavía. Gálatas capítulo 5, versículo 3, dice así. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. ¿Oyó? Está obligado, pero el primer paso tiene que circuncidarse. Yo no creo que aquellos que están hablando ahora y que se mofan ya se circuncidaron, en primer lugar. Eso lo testifica como un mentiroso.
Porque no puede usted estar hablando y queriendo guardar la ley y todavía no ha hecho ni este primer paso, en primer lugar. Pero note usted, yo creo que muchos que hablan de guardar la Torah ni siquiera han hecho este primer paso. Lo tremendo es que la Torah no es solo guardar 10 mandamientos, sino 613 ordenanzas. Oiga eso, 613 ordenanzas. Y si una de esas se falla, le cae todo el peso de la ley. Yo no creo que alguien la pueda guardar. Y lo digo claramente así porque desde el más santo, que allá más o menos era Moisés, hasta acá, la Biblia testifica que ninguno de ellos pudo hacerlo. Lo sorprendente es que nadie desde que se dio la ley, la Torá, ha guardado la ley. Ni los que vivían bajo ella la guardaron. No la pudieron guardar. ¿Por qué? Porque la ley es perfecta. La ley solo Dios la puede cumplir. Y Dios se la dio porque ellos quisieron leyes. Por eso, hermano, les dijo el Señor a los líderes religiosos de su tiempo. Mire cómo les dijo. Juan 7:19. Vamos ahí. Juan 7:19 dice así. Vamos a ver. ¿No os dio Moisés la ley? Dice. Y sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. Porque procuráis matarme. Ninguno de ellos pudo cumplirla. Oyó, ninguno de los que se mofan de guardar la ley pueden hacerlo. Y eso los constituye en personas, líderes, lo que sea, mentirosos. Porque nadie la puede cumplir. Ni siquiera aquellos que vivían sumergidos ahí. Lo impresionante es que si tú faltas en un punto de la ley, eres culpable de toda la ley, de todos los mandamientos. Si tan solamente no cumples un punto de la ley. Mire qué grave es estar metido en ese pacto. Santiago, capítulo 2, versículo 10. Vaya a ver ahí. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿Oyó? Wow, qué terrible, ¿no? En un punto. O sea que aquí no hay mucha chance. Pecas, mueres. Por eso, hermano, es imposible querer vivir bajo la Torá. Por eso Dios mismo bajó en la persona de Cristo, porque solo Él podía cumplirla. El Verbo se hizo carne porque solo Él quería demostrarle al hombre que solo Él y en Él hay misericordia y que solo en Él puedes encontrar la vida, en Él puedes encontrar el gozo, la felicidad, porque en la ley no te producía tanto gozo. Porque tenías que andarte cuidando de todo, ¿me entiendes? Eso sí, Dios en el antiguo pacto, entienda que esto es muy importante lo que le voy a decir, porque aquí es donde hay mucha confusión, ¿no? Hay muchos que no comprenden la ley. Dios en el Antiguo Testamento dio un escape para todo aquel que pecara mientras llegaba a Cristo. Él les dio un escape por su misericordia, porque siempre su misericordia y su gracia operó. Solo que muchos no la pudieron captar. Repito, Dios dio un escape. Hebreos, vamos a ver, capítulo 9, ¿cuál fue el escape? Para poder entender. Hebreos 9:22 dice así. Dice, y según la ley, la Torá, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Oyó? El que estaba bajo la ley, Torá, si pecaba, tenía que sacrificar un cordero o un animalito. Si era muy pobre, tenía que ir a buscar un palomino, ¿verdad? Chiquitito, traerlo y sacrificarlo. ¿Para qué? Para que en el derramamiento de esa sangre, la persona pudiera tener el beneficio de que su pecado pudiera, escuche bien, pudiera ser cubierto. Pudiera ser cubierto, no quitado. Pudiera ser cubierto.
Esto es muy importante entenderlo. Ok, entonces ellos tenían que realmente ir a traer un animal, sacrificarlo. El derramamiento de la sangre de ese animal hacía que Dios pudiera cubrir su pecado hasta que viniera Cristo. Por eso el que moría en el Antiguo Testamento, sea rey, patriarca, profeta, por muy santo que fuera, iba al Seol, no iba al paraíso, iba al Seol. Ahora, ¿cuántas personas hoy que pretenden guardar la Torá sacrifican un animalito por el pecado que cometen? Porque si usted quiere ir bajo la Torá, tiene que sacrificar un animalito. Tiene que hacerlo sí o sí. Hermano, imagínense cuántos animalitos corderos tendría que sacrificar por el pecado la persona. ¿Ya se preguntó eso? Si estuvieran bajo la ley, tendrían que matar un corderito. Supóngase que aquí guardáramos la ley, ¿cuántos corderitos tuviéramos? Hermano, aquí estuviera hiediendo ya por tanta sangre derramada, ¿o no? Porque la ley demandaba que usted matara un animal para poder Dios cubrirlo, porque esa era la forma que Dios había pedido que se hiciera. Ahora, ¿cuántas personas hay haciendo eso hoy? Mire, imagínese eso. ¿Por qué le digo todo esto? Porque la ley mandaba un sacrificio de sangre cuando se pecaba. Ahora yo le pregunto a esa gente, ¿usted lo hace? Si usted lo hace, wow, de todos modos, aunque lo haga, pero yo creo que ahora nadie lo hace. ¿Por qué le digo esto? Porque la ley demandaba un sacrificio de sangre cuando se pecaba. Lo tremendo es que si usted sigue de necio y empacado, que hay que guardar toda la Torá, tiene que matar un animal todos los días, porque la Biblia lo dice, que si usted quiere guardar, tiene que hacerlo de esa manera. Y primera de Juan, mire cómo dice, primera de Juan 1:8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está, oiga, no está en nosotros. ¿Oye bien? Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quiere decir que todos los días tendría que sacrificar un animalito porque el pecado está en usted. Nos alcanza. Wow, no, creo que tendría que tener bastante economía para poder bastar acá un corderito que son tan ricos, después que los mata hay que comérselo. ¿Entiende usted? Lo más grande es que por la Biblia, o la Biblia nos enseña que si el pecado nos alcanza a nosotros ahora en esta dispensación, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no lo cubre porque Él es el último Cordero. Él fue el último Cordero. No sé si entiende eso usted. Dios estaba esperando un sacrificio perfecto. Ninguno de ellos fue perfecto. Ninguno de los que practicó la ley trajo a Dios un sacrificio perfecto y se necesitaba un sacrificio para que la ley fuera suspendida. Lo hablo así, suspendida, porque se va a volver a abrir después de que la iglesia se vaya. ¿Entiende usted? Juan capítulo 1, versículo 2 dice de que Juan estaba bautizando y cuando vino Cristo a bautizarse, dijo, he ahí el Cordero de Dios, el último, que quita el pecado del mundo. Note que este Cordero ya no cubría el pecado. Este Cordero iba a quitar el pecado para que tú no vivieras bajo culpabilidad. Y yo. Y para que por Él fuéramos cubiertos por su sangre. Entonces, no le mintamos a la gente mofándonos que estamos bajo la ley, bajo la Torá, porque ni en Israel se están sacrificando animalitos. Ni en Israel, ahora, actualmente. No están sacrificando. Claro, vendrá el tiempo que Dios volverá a tratar con Israel cuando la gracia se cierre. Cuando la dispensación se cierre en el arrebatamiento de la iglesia, se cierra la gracia. Ahí se cierra porque empieza el trato de las 70 semanas de Daniel.
Es decir, allí termina con los 7 años de tribulación y gran tribulación, pero es un trato exclusivo para Israel, porque hoy estamos en un entre paréntesis. Muere Cristo, ¿ok? Muere Cristo y empieza un entre paréntesis. Es decir, termina la ley allí, la suspenden para que empiece a tratar Dios con la gentilidad. Por eso toman a Pablo, y Pablo es el apóstol de la gentilidad, para que él pueda explicarnos a nosotros lo que es el nuevo pacto, lo que es, hermano, vivir bajo la Torá y vivir bajo la gracia. Lo toman y es un hombre, pero experto totalmente en la Torá, que la misma Torá lo trajo a Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque Israel está esperando su templo, que se va a construir e inaugurar en la gran tribulación, y en el milenio va a seguir ahí, hermano, y ahí van a volver a sacrificar. ¿Acaso no la euforia que hay ahora de construir el templo? Pues, ¿por qué es la euforia? Porque cuando se vaya a la iglesia en su totalidad, en la gran tribulación, el anticristo les ayuda a construir, el orden mundial les ayuda a construir todo. ¿No ven los agarrones que hay ahora pues allá en Israel? Eso nos está hablando señal tremenda. El agarrón que hay, hermano, y ya usted mira misiles, y Israel tiene una muralla impresionante de destrucción de misiles. No sé si usted lo ha visto, si no, véanlo en YouTube allí. ¡Hala, qué tremendo! Cómo los hermanos los desactivan en el aire. Ahora ya hay un conflicto tremendo que es una preparación para que venga la paz falsa, ¿verdad? Y así de esa manera arreglen esos problemas árabes y judíos, que no es un problema que amaneció hace 20 años, o hace 30, 40, 50, 60, 70 o 100 años. No, ese es un conflicto que viene desde Abraham, por haber tomado aquella mala decisión, de los árabes allá, de los hijos de Esaú con los hijos de Isaac, de Jacob. Viene desde allá, de Esaú y Jacob, que esa es la gran pelea que hay desde ahora. O sea, no es que fue ayer eso fue lo que pasó por un error, ¿verdad? Pero que Dios permitió para que en este tiempo se fuera formando el rompecabezas profético y pudiéramos ver nosotros ahora la realidad. Entonces, cuando la gracia se cierre, para que lo entienda, entonces empieza Dios a tratar con Israel. Pero hoy no está tratando con Israel, está tratando con nosotros, porque la palabra profética debe de cumplirse a su totalidad. ¿Por qué le digo esto? Porque Israel está esperando su templo que se va a construir. También, hermano, en el milenio se va a reanudar el Shabbat eterno, que hablamos la vez pasada, que debe de escucharlo si no lo ha escuchado. Pero por hoy está suspendido porque Cristo está tratando con su iglesia, está tratando contigo, está tratando conmigo, que tú no eres judío ni yo, está tratando con la gentilidad. Por eso le dijeron los apóstoles a Pablo: tú dedícate a la gentilidad y nosotros vamos a seguir aquí porque no entendemos en realidad todo. Entonces Pablo dice: está bien, si ustedes quieren seguir ahí, perfecto. Pero Cristo agarra a Pablo, le explica, se lo lleva a él, lo esconde por un tiempo y le explica toda la gracia. Cuando ya le explica toda la gracia, viene Pablo y se acerca a los apóstoles y les explica qué es lo que el Señor les había hablado. Y dijeron: la verdad, Pablo, tenés razón. Porque Pablo les dijo unas cosas que solo el Señor les había dicho a ellos. Y nadie sabía excepto Pablo. Entonces le preguntaba a Pablo: ¿cómo supiste esto? ¿Cómo supiste que hicimos esto con el Señor? Que estuvimos ahí comiendo con Él. ¿Quién te lo dijo? No, nadie. Esto me vino por una revelación de Jesucristo. Cristo se le apareció y le habló y le dijo: esto es lo que yo quiero. Porque escogí a 12, pero estos 12 no quieren realmente ir, ninguno de ellos. Entonces te voy a agarrar a ti. Y Pablo relevó a 12 apóstoles del Cordero, que ya no existen, que ya no hay. Hay apóstoles del Espíritu, empezando desde Pablo, Bernabé, Tito, Filemón, Epafras, Junías y un montón. Desde ahí empezaron todos ellos. Eso sí, si usted quiere guardar, ¿verdad?, un día para apartarse para el Señor, usted puede hacerlo. Pero ya no como una demanda legal, como decir:
este día es superior a este otro día. No, ya no es que el sábado es superior ahora, no. Porque ahora usted puede tomarse un día y puede ser el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, o puede todos los días, porque Cristo es el sábado, como le explicaba yo. Cristo es el sábado, es todos los días. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque hoy en la gracia uno juzga todos los días igual. Vamos, Romanos capítulo 14. Expliquemos eso, que es muy importante también. Romanos capítulo 14, versículo 5. Mire cómo dice. 14:5. Dice, uno juzga que un día es superior a otro. Otros juzgan igual todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. ¿Oyó eso? Y sigue, le voy a leer porque tal vez no lo puse este versículo. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Versículo 6. Y el que come para el Señor, come. Pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, se abstiene y da gracias a Cristo. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Note usted, ¿oyó aquí? Ya no estamos bajo la ley que restringe. Ya no es que vas a guardar un día al nivel de que se guardaba el sábado, porque guardar el sábado es cosa seria. Sabemos nosotros, ya lo explicamos bien. Por eso dice la Biblia también en Romanos 3, en el versículo 20, dice así. Después estudie bien esto tranquilamente. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Oiga eso. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley tiene el conocimiento del pecado. ¿Por qué? Porque ella nos instruye. Significa la ley instruir. Ella nos instruye, nos enseña. Eso también significa la ley. ¿Qué es el pecado? Es decir, la ley me enseña a mí, me señala que soy un pecador y que nunca podría justificarme por ella. La ley me instruye, la ley me enseña, y eso es lo que Pablo entendió. A él la ley lo llevó a Cristo. La ley le mostró a Pablo que todo lo que estaba haciendo en contra de perseguir a la iglesia en sus principios era totalmente fuera de contexto, fuera de la ley. Él, como era un hombre que conocía la ley, porque la Biblia lo dice que era fariseo de fariseos en cuanto a la ley, celoso, él conocía con exactitud la ley. La ley le mostró, a través de la revelación, le mostró que lo que apuntalaba la ley era a Cristo. Porque todo lo que pasó en la ley es una sombra de lo que habría de venir. O sea, es decir, el Señor estaba mostrando a través de lo que pasaba allá en el Éxodo, en todos los libros, estaba mostrando de que iba a venir alguien, en este caso Cristo, que es el que iba a presentar lo que Él siempre ha querido, su gracia. Y por eso es que Pablo, cuando empezó y se convirtió a Cristo, lo cegan un rato, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando se convierte quedó ciego, y en esa ceguedad empezó quizás a meditar, porque ya Cristo se le había aparecido. Y empezó a pensar, hermano, porque mire, cuando usted tiene conocimiento, hay versículos que usted va caminando en la vida y se le viene el rema 1, la revelación de esto, o antes de dormirse, o a la madrugada, o antes de levantarse. Uno vive, hermano, enriquecido porque ya conoce, ya sabe la Biblia, y por lo tanto tú tienes primero que tener este conocimiento. Por eso dice la palabra mata, ley. Ok, la palabra mata. Pero esa palabra logos se llama palabra. Logos significa palabra. Rema también significa palabra. Solo que rema echa vida. Es decir, yo tengo que tener el logos. Yo tenía que tener la ley. Para poner un ejemplo, Pablo tenía la ley, pero no tenía logos, pero no tenía rema. Cuando él encuentra el rema, ve que lo que estaba diciendo el logos era apuntalando hacia adelante, hacia el nuevo pacto. Y ahí es donde él se convierte. Y ahí es donde él dice: Dios mío, todo aquello lo tengo por basura por querer ganar esto.
Si era un hombre que conocía la ley realmente, ¿por qué va a querer seguir viviendo en la ley si le están proponiendo algo mejor? Era imposible. Entonces él dice así estas palabras, Romanos 7:7. Mire cómo dice, para entender. Romanos capítulo 7:7. Ojalá los que están torcidos oigan esto, hermano, en esa fase. 7:7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado, oiga, si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciéis, no codiciarás. ¿Oyó eso? Por la ley yo conocí. Porque la ley me señala, la ley me enseña, la ley me instruye. ¿Qué es lo que significa la ley? ¿Qué es lo que significa la Torá? Me instruye, me da a conocer que yo jamás podía ser justificado por la ley. Eso es lo que entendió el apóstol Pablo. No cualquier tipo, no, el apóstol Pablo. ¿Sabe quién era el apóstol Pablo? Ahora, la ley nos enseña que somos transgresores. La ley nos enseña que somos infractores. La ley nos enseña que somos incapaces de obedecer a Dios por todo lo que demanda estar bajo la ley. Eso es lo que Pablo entendió. Porque Dios mío, claro, la ley te tenía esclavo. Ibas preso. Ibas, hermano, en el mundo viendo esto y lo otro y que nadie te viera. Porque si te miraba alguien, ay, hermano, ahí te mataban como aquel, ¿se acuerda que le dije? Aquel que estaba recogiendo leña, hermano, por recoger leña. Dios mío, lo apedreó todo el pueblo. Entonces estaban escondidas. Hoy ya no tienes que esconderte, porque en la gracia Dios te mira de igual manera donde quiera que estés. No hay para dónde. Por eso es más tremenda. ¿Por qué le digo esto? Porque la ley es buena. Si uno la usa, dice la Biblia, legítimamente. 1 Timoteo 1:8. Si uno usa la ley legítimamente, es buena. Pero lamentablemente nadie puede hacerlo. También la ley es perfecta. La ley es santa, dice Romanos 7:12. Veamos ese pasaje para entender. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Oyó? La ley es santa, ¿por qué? Porque nos enseña la santidad estricta de Dios, lo que Él quiere. Lo que Él quiere es que seamos santos a su totalidad, porque la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Oyó? Esto es tremendo porque la ley es santa y nosotros debemos de buscarla. Por eso, mientras estemos en esta carne, jamás seremos justificados por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque Pablo reconocía esto, versículo 18 de ese mismo capítulo. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacerlo no. Pues no hago, oiga, el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. ¿Oyó eso usted? Versículo 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne, a la ley del pecado. Porque mientras estemos en este cuerpo de bajeza, siempre estamos propensos a que el pecado nos alcance. Por lo tanto, estamos eliminados
ya. Pero como Cristo vino a morir, entonces nosotros podemos encontrar en Él misericordia. Solo por medio del sacrificio de Cristo somos justificados y santos. ¿Por qué? Porque el Padre nos mira a través de Él. Si nos mirara a nosotros así abiertamente, ninguno de nosotros, ni siquiera ningún israelita, ni sacerdote, ni sumo sacerdote, podría calificar. Porque la ley es imposible guardarla si no estás adentro de Cristo. Si estás adentro de Cristo, entonces sí, vas directo al reino, porque cuando nos presente, Cristo nos va a presentar al Padre en Él. Y de esa manera tú vas a ser justificado. Ahora, si una persona dice que hay que dirigirse por la Torá y no ha hecho nada de lo que hemos hablado, está maldito delante de Dios. ¿Por qué? Porque no lo digo yo. Qué bueno, si lo diría yo le hubiera pegado un garrotazo ya, pero yo no. Lo dice la Biblia. Mire, Gálatas 3:10. Mire cómo dice. Es que a veces dan ganas de bárbaro, ¿no? Dice, pero qué ignorancia, que no puedes entender esto. Gálatas 3:10. Oiga esto, por favor. Ojalá me escuchen. Gálatas 3:10 vamos a ver, sí. No, vamos a ver Gálatas, sí, 3:10 al 12, ¿verdad? Estoy mal acá, estoy Colosenses. No, vamos a ver. Gálatas 3:10. Allá lo tienen ustedes en la pantalla y yo no lo tengo acá. Pero sí, aquí está. Oiga, dice. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Oyó eso? Están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Oyó eso usted? Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Oyó? Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que lo hace vivirá por ella. Pero como no puede hacerlo, entonces va a vivir maldito todo el resto de su vida que viva aquí en la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Y sigue hasta el 12, ¿no? Sin embargo, la ley no es de fe, perdón, ya lo leímos. Al contrario, el que la hace vivirá. ¿Oyó? Lo impresionante es que nadie lo pudo lograr sino solo Cristo. Por eso dice el versículo 13, Cristo, escucha, esta palabra es tremenda. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de una cruz. ¿Oyó eso? De un madero. ¿Notó? Y esta palabra es muy importante. Vaya y estúdiela, si es posible, usted que está en la ley. Cristo nos redimió. Esa palabra es muy importante entenderla. Redimir es librar a una persona de una obligación. Eso es lo que significa redimir. Librar a una persona de una obligación. Nos redimió es una palabra en tiempo pasado. Nos redimió. Cristo lo hizo hace más de 2000 años. Nos redimió. Su sangre hizo que nosotros, hermanos, ya no estuviéramos obligados a hacer algo. Lo tremendo es que toda la Torá nos habla de Cristo. ¿Por qué? Porque ella es nuestro ayo. Esta es otra palabra muy importante. La ley es un ayo. Es nuestro ayo. El ayo significa tutor, servidor, maestro, que nos conduce a Cristo. La ley te conduce a Cristo. No puedes ir por otro lado, sino el punto es llevarte a Cristo. Ahora, si tú no quieres ir allí, entonces estás en infracción. Porque la ley me conduce, es mi ayo. Vamos a leer para entender más. Gálatas capítulo 3, versículo 24 al 25. Gálatas 3, 24 al 25. No estoy enojado, estoy exaltado nada más. Dice así: de manera que la ley
ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Oiga eso. A fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Oiga eso usted. Pero que ahí está bien clarito. Esto fue lo que le revelaron, o lo que le reveló el Espíritu Santo al apóstol Pablo. Que nosotros, a través de la fe en Cristo, la gracia que le revelaron la gracia, ya no estamos bajo la Torá, porque le revelaron la gracia. ¿Por qué le digo esto? Porque la Torá solo nos enseña que no podemos salvarnos a través de sus obras, sino solo a través de la fe que es en Cristo Jesús. Usted no puede salvarse por otra cosa. Por las obras de la ley, nadie será justificado, nadie será salvo. Pero por la fe sí podemos ser salvos para la gloria de Dios. Y por eso Romanos 8:1, le estoy dando toda esta base para que usted vaya y lo estudie bien en su casa, y ahí le va a venir rema. 8:1 al 3 dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero ahí está, mire. Pues lo que la ley no pudo hacer, versículo 3, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Oyó eso? Esto quiere decir que el que está bajo la Torá, la ley, está condenado, pero el que está bajo la gracia no. Hermano, ¿en qué sistema quiere vivir usted? ¿Por qué? Porque por el sacrificio de Cristo estamos liberados de la ley. Tú estás liberado de la ley, yo estoy liberado de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro sacrificio. ¿Oyó bien? Cristo es nuestro sacrificio. Cristo es mi cordero presentado ante el Padre, el cual recibió el Padre, y no lo recibió en un tabernáculo terrenal, sino en el mismo cielo. Cristo es mi cordero. Y ese cordero lo que hizo es no cubrirme el pecado. Me lo quitó, por eso ya no hay sacrificio. Por eso se suspendieron el sacrificio, porque terminó con un sacrificio perfecto. Y dijo el Señor: no, se terminó esto. Ahora voy a tratar con otro pueblo. Después me encargaré. ¿Por qué? Porque Israel no quiso. El Señor le dijo: ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Por lo tanto, de hoy en adelante, tu casa, le dijo, quedará desierta hasta que vuelva otra vuelta a tratar con ellos. La casa de Israel, usted va a Israel, solo religiosos hay ahí. No encuentra vida. Lo que sí puede recibir usted ahí, y eso sí, lo tenemos que decir, es una bomba o un misil para que lo traigan en una caja de allá para acá. Es lo único que puede recibir. Pero ahí usted no va a poder recibir nada, algo espiritual, porque está desierta hasta que vuelva a tratar de nuevo el Señor. Es que está tan claro. Entonces el sacrificio de Cristo, hermano, es nuestro sacrificio, es nuestro cordero presentado ante el Padre. ¿Para qué? Para abolir la ley y crear de ambos pueblos, Israel e iglesia, un solo pueblo, mientras dure la dispensación de la gracia. Mientras dure la dispensación de la gracia, entonces un israelita puede convertirse a Cristo, pero no obligar a un gentil hermano querido, a cumplir la ley, porque ya no estamos bajo ella. Sino que el israelita tiene que unirse a la nueva creación, es decir, convertirse a Cristo, porque nueva criatura somos. Primera de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces ese israelita, si quiere convertirse, como se convirtieron muchos en el libro de los Hechos, vemos un montón de israelitas convertidos, se convirtieron ellos a Cristo, pero luego que se convirtieron a Cristo, ellos querían
ellos querían judaizar a los gentiles y eso no se puede. Porque ellos tenían que venir, no nosotros a ellos, porque la ley estaba terminando en Cristo. ¿Entiende usted? No puede ir para atrás usted si ahora es para adelante. Es que es ridículo. Si uno se pone a pensar, es ridículo. Entonces ellos, como los que están ahora, ¿no? Ellos quieren judaizar a los gentiles cuando ya no es válido. Pablo le dijo, no. ¿Por qué usted siendo judío, le dijo, quieren judaizar a estos que se han convertido a Cristo, si ahora estamos en otra ley del Espíritu, la ley del amor? Wow, que esto es maravilloso cuando uno lo entiende, hermano. Entonces, abolir la ley, ¿verdad? El Señor abolió la ley y creó de ambos pueblos un solo pueblo. Efesios, vamos a Efesios para entender. Y estúdienlo. Yo les dejo a aquellos que están metidos ahí, que están patalecos, porque la verdad que no está correcto. Y por eso lo estoy haciendo, por querer ayudar más que otra cosa. Efesios 2, 14 al 16 dice, porque el mismo es nuestra paz, oiga, quien de ambos pueblos hizo uno. Oiga, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, Cristo, la enemistad, ¿oyó? La ley de los mandamientos, ¿escuchó eso? Expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, establecido así la paz, ¿oyó? Estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, y habiendo dado muerte en ella a la enemistad. ¿Notó? En Cristo se abolió la ley. En otras palabras, se suspendió, se dejó sin vigor mientras se trataba con la iglesia. Se suspendió mientras se trataba con la iglesia. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué le digo esto? Porque abolir significa suspender o dejar sin vigor una ley, sin validez. Eso es lo que significa abolir. Vaya y búsquelo en el diccionario para que tenga más información. Abolir, Cristo abolió la ley. Abolir significa, y esto me impactó a mí, suspender o dejar sin vigor una ley, sin validez en este periodo de la gracia. No tiene validez hasta después que Dios vuelva a tratar con su pueblo, porque su pueblo todavía sigue siendo la simiente de Israel. Por eso es que no lo destruyen, por eso es que nunca lo van a destruir, aunque vengan los misiles que quieran venir. Dios va a estar ahí, porque un día va a tratar con ellos después. Pero ahora la paz de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la protección de Dios y todo lo que quiera usted, está con la iglesia novia que va a ser arrebatada hasta el reino de los cielos. ¿Entiende? Claro, para abolir algo, esto es muy importante, para abolir algo tiene que presentarse una razón que lo pueda lograr. Esto es como la ley jurídica. Y Cristo lo logró en la cruz como el último cordero. Para abolir algo tiene que haber algo que lo suplante. Y Cristo suplantó eso. Ala, hermano. Repito, Romanos 10, 4. Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de la Torá. Por eso, ¿cómo podemos estar bajo la Torá si Cristo la abolió? ¿Por qué quiere estar usted bajo la Torá si Cristo la abolió? Cristo la quitó. Lo triste es que si yo quiero vivir por la justicia de la Torá, entonces, escucha esto por favor, y esto es lo que me dolió mucho en estos hermanitos que están, hermano, hablando y volviendo a querer vivir bajo la Torá. Esto cuando lo miraba en lupa espiritual, ¿no? Si yo quiero vivir bajo la justicia de la Torá, bajo de la ley, entonces hago nulo el sacrificio de Cristo y Cristo murió en vano. Sí, porque estoy diciendo que Cristo murió en vano si yo quiero volver a la ley. Y esto digo, Dios mío, ¿cómo estará esta gente? Y se me vino el pensamiento, ¿no será que están blasfemando contra el Señor porque están, hermano, desacreditando, están anulando el sacrificio de nuestro Señor?
quien nos amó y murió en la cruz del Calvario, quien pagó un alto precio por nosotros para que tú ahora fueras libre. ¿Cómo quieres volver a la esclavitud? Porque la Biblia lo dice, no lo digo yo. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Mire cómo dice Gálatas 2, 21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Y Cristo no ha morido en vano. Cristo pagó un alto precio por ti y por mí. ¿Cómo te atreves tú a querer, hermano querido, volver atrás cuando Dios te está diciendo, hijo, pero no seas tan ignorante? Yo me hice hombre, vine a meterme a un cuerpo para morir por ti, porque tú no puedes calificar con mi ley, tú no puedes calificar con mi Torah, tú no puedes calificar con todas las demandas que yo hago en ellos. Por eso vine yo, porque yo soy un Dios de misericordia, y Él vino, y la Biblia lo dice, vino, se metió en un cuerpo para sentir cómo se siente la carne, cómo se siente estar en la carne. Cristo vino y dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cómo quieres volver otra vuelta, hijo mío, allá, si yo te estoy diciendo que esta es la mejor oportunidad que tenés? ¿Cómo quiero caminar por un camino de espinas donde tengo que andar así, a ver si puedo pasar cuando tú tienes una autopista para correr? No sé si usted comprende. Yo creo que hasta el niño comprende esto que le estoy hablando. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando tú anulas la revelación del Espíritu Santo y tú apagas al Espíritu Santo, entonces no tienes revelación. La revelación viene por el Espíritu Santo, y aunque tú lo menciones, pero si tú no vives bajo la ley del Espíritu, vas a seguir lo mismo. No vas a poder disfrutar de esto, hermano. Entonces esto quiere decir que si tú quieres vivir bajo el régimen de la Torá, estás menospreciando el regalo más grande que Dios le ha dado a la humanidad, su Hijo. Estás menospreciando lo más grande que Dios le ha dado a la humanidad. Y lo que Dios le ha dado a la humanidad es ahí, el Cordero de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿verdad? Para todo aquel que en Él crea, ¿qué dice? Tenga la vida eterna. ¿No? Para que todo aquel que en Él crea, hermano, pueda adquirir esta vida maravillosa, eterna. Wow, qué tremendo. Cuando uno, la verdad, mira todo esto y dice, Dios mío, qué bárbaro. Bueno, ahora, Cristo vino a liberarnos entonces de la maldición de la Torá, de la ley. Bueno, termino con Gálatas, capítulo 5. Mire qué tremendo. Gálatas 5 del 1 al 4. A ver si lo entiende. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. ¿Oyó? Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Y hay muchos que hablan de la ley están descalificados. De Cristo os habéis separado. Oiga esto, por favor, lo que está bajo la ley. De Cristo os habéis separado vosotros que practicáis, que procuráis ser justificados por la ley. Y esto me impactó. De la gracia habéis caído. ¿Oyó? De la gracia. O sea, todo aquel que quiera vivir bajo la Torá y querer guardar el Shabbat o algún punto de la ley, de la gracia ha caído. Qué triste es caer de la gracia, que es lo que le había pasado a los Gálatas también. Habían caído de la gracia después de haber, hermano, recibido de parte de el que Dios eligió para que diera la gracia. Qué lindo hubiera sido que Pablo nos hubiera estado instruyendo, ¿ah? El que fue elegido, el perito arquitecto de la iglesia, le habló. Imagínense, le habló a los Gálatas. Y apareció un espíritu de error para que erraran. Y eso los hizo que sus mentes sean
sean trastornadas. Lo más triste, y yo con esto voy terminando, es que muchos están siendo engañados por espíritus de error para que erren y sean desviados de la verdad, aunque comenzaron bien. Por eso sigue Pablo en el versículo 7 de ese mismo capítulo, dice: vosotros corrías bien. ¿Oyó? Corrías bien. ¿Quién os impidió a obedecer a la verdad? Corrías bien, caminabas bien, se te miraba la sonrisa, se te miraba la alegría, se te miraba la felicidad, podías tener gracia. Hermano, no hay cosa más linda que ser libre. Y que alguien superior como el Dios nuestro nos haya liberado. ¿Por qué voy a irme a la esclavitud? ¿Ah? Porque la tristeza, mire, viene producida por la ley, porque debe de andar, pero bajo el cuidado tremendo. La verdad es la gracia. La gracia liberadora de Cristo, que nos dio su Espíritu Santo para ser guiados, a ti y a mí. Lo bello es que si somos guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley. Te lo leo, mejor te lo leo. Versículo 18 de ese mismo capítulo. Dice, vamos a ver, capítulo 5, 18. Dice: pues si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué se está guiando usted entonces? Entonces, ¿qué más diremos? Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si te apartas de su gracia, te caerá el peso de la ley y vivirás maldito por toda la vida en esta tierra. Eso sí, si te arrepientes, y esto es lo más grande de la gracia, si te arrepientes, la gracia de Cristo será amplia en perdonarte, como lo hizo con Pedro cuando negó a Cristo. Pedro negó a Cristo. No solo eso, lo maldijo. No solo eso, no creyó. No solo eso, dijo: yo nunca he oído a este hombre. Jamás he estado con él. Y él había oído cuando dijo: el que me niegue ante los hombres y ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre. Pero tuvo misericordia Dios. Lo perdonó. Y muchos hermanos que están metidos queriendo cumplir la ley deben de arrepentirse y pedirle perdón a Cristo. Si no, les va a caer el peso de la ley y ellos van a ser, hermano querido, juzgados. Porque así como tú mides, así te van a medir. ¿Bajo qué dispensación quieres vivir? Bajo esa dispensación te van a juzgar. Entonces yo lo único que hago realmente es, porque Dios pone en mi corazón, es alertar, cuidado. En el último tiempo, lo dice otra vez, se lo repito claramente, 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe, se apartarán. Tú quieres cumplir la Torah, estás apartándote de la fe. Algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores que no hablan la verdad y a doctrinas de demonios usadas por hombres para poder desviar a su totalidad a muchos. Noten que son dos cosas. Las pudo ver en ese versículo, se lo repito. 1 Timoteo 4:1, si no me equivoco. Tal vez alguien me lo busca ahí. 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que muchos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe. Prestando atención, número 1, a espíritus engañadores. Y número 2, y a doctrinas de demonios. Note que son dos cosas. Unos que van a prestar atención a espíritus engañadores, o sea que sí que van a haber espíritus que al no conocer a plenitud la palabra de Dios, te van a guiar a otras cosas. Antes de que tú vayas a algo y quieres que algo se te haga vida, tienes que estudiarla. Y estudiarla lleva mucho tiempo. Tienes que saber los pros, los contras, por qué se dijo eso, por qué estás hablando de eso.
Tienes que tener bien claro lo que hablas o lo que dices, porque si no tienes claro en dónde estás entrando, puede ser que un espíritu te pueda engañar y llevarte quizás hasta blasfemar con Cristo, que es lo que hacen esta gente. ¿Por qué? Porque esta gente, especialmente los mesiánicos y otros grupos, no se basan en el nuevo pacto, no se basan en el Nuevo Testamento. Quiere decir que están anulando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es grave. Si tú realmente no entiendes eso, yo creo que debería uno de parar. Yo cuando entiendo, paro. Y voy y escudriño, me meto por días, por semanas, por meses. Incluso hay cosas que no he entendido por años y ahí las tengo meditando. Hay cosas que no las entiendo. Pero cada vez que pasa el tiempo me doy cuenta que Dios en su misericordia le revela a uno. Y ahí es donde uno dice, de plano, Señor, era así. Era así, ya ha pasado tanto tiempo. Porque ese era el tiempo. Pero que tú te apartes de esta verdad tan gloriosa, eso es grave. Súper grave. Por eso siento yo la nostalgia, ¿verdad? De hermanitos que uno los ama con todo el corazón y con todo el alma. Y dice uno, Dios mío, pero no puede ser. Pero sí puede ser. Porque si prestas atención a espíritus engañadores, te puede llevar a otra doctrina. Sí. Por no sujetarte. Por creerte que eres algo, es muy peligroso. Tengamos cuidado con eso. Por eso hay autoridades que Dios pone. Para que podamos platicar ciertos temas y ubicarnos. Y a veces hay hermanos que han dicho, mire hermano, ¿usted qué piensa de esto? Y a veces he visto yo, de plano tener razón. Claro, sí, hay que verlo. Pero cuando no hay razón, porque hay mucha palabra, no podemos dar nosotros una vía si está cerrado. No se puede. No se puede porque es tan claro la Biblia. Por eso le cité muchos versículos ahora. Y que le cité un poquito. Pero yo le dejo la tarea. Lea Romanos, todo Romano. Y lea todo Gálatas. Lamentablemente este tipo de hermano, no se basa en el nuevo pacto, sino todo en el antiguo pacto, cuando en realidad Cristo es el fin de la Torá. Cierre sus ojos, yo he terminado. Y vamos a orar por aquellos que están ahora confundidos, cerrados, que tal vez todavía podemos alcanzarlos. Como decía Pablo, daría mi vida por alcanzarlos. Como Moisés también decía, y claramente decía, Señor, ¿por qué no me borras de tu libro? Para poder, no, le dijo, eso no se puede. Eso no se puede. Cada quien dará cuentas por su propio pecado. Pero vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por este día maravilloso, Padre. Te pido que te glorifiques en cada uno de los que está allí escuchándonos. Que en el nombre poderoso de Jesucristo, te pido que tu Espíritu Santo los induja a escuchar este tipo de mensajes. Aquellos que están errados en cuanto a mezclar la ley con la gracia, Padre. Te pido que te glorifiques de una manera en especial y que el rema de tu Espíritu Santo venga sobre su vida para que se den cuenta que están errados completamente en mezclar los pactos, Señor, en no conocer los pactos. Padre, que tu palabra se revele como se le reveló a Pablo, Señor, un conocedor estricto de tu Torá. Te pido que te glorifiques en cada uno de aquellos, Padre, que no te conocen también. Y que en el nombre poderoso de Cristo Jesús puedan entender acerca de la misericordia, el amor, la gracia, la bondad, la piedad que viene de parte tuya, oh Dios. Padre, gracias por darnos tu gracia, por darnos un nuevo pacto, Señor, para que vivamos por él, Padre. Gracias por ti, mi amado Jesucristo, por haberte derramado en esa cruz, Señor, cruenta, y haber dado, oh Dios del cielo, a nuestra vida la salvación tan grande. Gracias, amado, en el nombre poderoso de Cristo te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en este día, Padre. Bendigo a cada uno de los que está acá en este lugar, Señor. Te pido que te glorifiques, Padre, y que abras su entendimiento como se lo abriste a los discípulos, como se lo abriste a los discípulos, Padre,
Tu palabra dice que después de los 3 años y medio les abriste el entendimiento a los discípulos para que comprendieran las Escrituras. Oh Padre, abre el entendimiento de aquellos que nos están viendo, de aquellos que están confundidos, para que entiendan el plan trazado desde antemano de parte tuya para tratar con tu iglesia, Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.